Vamos ahora en consulta, un tema que es muy importante para aquellas personas sobre todo que ya están padeciendo de diabetes, aquellos que están predispuestos a padecerla y aquellos que quieren evitar y prevenir padecerla. Esto se trata de descompensación diabética y para ello vamos a abordar el tema con nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo. Si usted tiene consulta, recuerde siempre poder participar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Si desea consulta, también a través del 2222-7808. Allá a lo interno nosotros recibimos la llamada. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Odile, una vez más aquí en la revista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida y llevando temas de interés hacia la población. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de una enfermedad crónica que afecta a millones y millones en el mundo. Se calcula que para el 2040 van a ser posiblemente el doble de lo que son hoy si estos pacientes pues no toman recomendaciones a seguir para evitar que la diabetes aparezca lo más antes posible, menos de 40 años de edad. Sabemos de que puede haber un deterioro en el cuerpo y que el paciente puede sufrir transformaciones y que al final con la tercera edad el paciente pueda tener o pueda aparecer un poco lo que es el nivel alto de glucosa. Correcto, ya hemos hablado en diferentes ocasiones de la diabetes, cómo puede usted empezar a padecerla, todos estamos expuestos a padecerla, pero ahora, cuando hablamos de descompensación, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son, para empezar, los niveles que debe tener un paciente diabético? Porque no es lo mismo un paciente que no tiene diabetes a un paciente diabético. ¿Qué niveles correctos o lo más estándares que debe tener un paciente? Fíjate que esto que tú dices es importante porque me llama la atención cuando un paciente viene y te manda un resultado de exámenes o te dice, doctor, fíjese que me tomé la glucosa y mi aparato no lee el nivel de glucosa, solo me aparece una H y una I. Entonces, les informo que a los pacientes ese resultado es que es la medición que no llega a tener el aparato, es decir, que está por arriba de 600, o sea, el aparato mide menos de 600, ya cuando tiene HI aparece ya un nivel muy alto y el paciente anda tranquilo. Entonces, cuando uno le dice al paciente, vea, usted está descompensado, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué significa descompensación? Significa que es aquel paciente que ya tiene síntomas relacionado al nivel alto de glucosa que normalmente él maneja. Es decir, un paciente que probablemente después de sus comidas ande en 120, 140, 180 y no tiene sintomatología, versus aquel paciente que anda 500, 600, que sí tiene sensación de calor y otros síntomas agregados, ¿verdad?, a la descompensación de la diabetes. Pero cuando hablamos de descompensación, también no solo hablamos de hiperglicemia o aumento de glucosa, también hablamos de hipoglicemia o bajones de glucosa. Aquel paciente que se siente sudoroso, aquel paciente que se siente frío, aquel paciente que tiene visión borrosa y que probablemente el azúcar en ese momento se le esté bajando. ¿Cuál es la importancia de esto? Que el paciente clínicamente maneje los signos de descompensación y diga, esto que me está sucediendo es porque el azúcar se me bajó o es porque el azúcar la ando alto. O aquel paciente que le da una mala noticia o lo vamos a decir de esta forma, que el paciente que tal vez la familia lo queda viendo mal y de pronto se altera. Exacto. Entonces esa situación hace que el paciente se eleve el nivel de azúcar. Ahí vemos en pantalla también diferentes información que usted nos ha traído, quizás nos explica un poco. Sí, como podemos ver ahí, ilustra rápidamente cómo debemos de hacer, ¿verdad? Cuando hay un evento de hipoglicemia, que son los factores que te pueden llevar a un evento de hipoglicemia. Y eso se da mucho, fíjate, porque hay personas que hacen ayunos prolongados, y este tipo de pacientes normalmente se les baja el nivel de azúcar. Aquel paciente que consume tardíamente los alimentos, o aquel paciente que tiene exceso de insulina, o aquel paciente que se le envía ejercicio, pero que de alguna manera no desayuna o no ingiere algún alimento antes de hacer el ejercicio, o el consumo excesivo de alcohol. Todos estos factores te pueden llevar a un aumento un bajón de glucosa, conocido como hipoglicemia. Dentro de los síntomas que podemos encontrar, ya lo hemos mencionado, las sudoraciones, los temblores, la ansiedad, la fatiga, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante hacer en estos casos? Pues ahí podemos ver en la imagen la regla de los 15, es decir, introducirle algún alimento en ese momento y esperar 15 minutos para ver si su nivel de glucosa se eleva. Y estamos hablando de aquel paciente que es meramente que esté consciente, Correcto. O sea, aquel paciente que siente la sensación pero que no tiene aparato y lo quiere probar de esta manera, o aquel paciente que sí tiene el aparato se chequea su nivel de glucosa y lo puede hacer. Y que sepan identificarlo, porque hay pacientes que todavía no identifican cuando están pasando por algún proceso. Sí, porque imagínate, puede ir combinado la presión con la diabetes, y algunas veces los pacientes dicen, no, es que me tomé un vasito de refresco y ya me sentí bien. Entonces yo creo que fue el azúcar que le andaba baja y ya estoy estable. Sí. Entonces, pero no sabemos si realmente el nivel de azúcar que tenía era muy bajo para que el paciente pueda tener
este tipo de sintomatología. Correcto. Ahí tenemos otra de la información, doctor. Sí, ahí donde podemos ver la información donde es la hiperglicemia o el aumento de la glucosa, ¿verdad? Elevado. Que es muchos de los pacientes que es cuando ya te dicen, doctor, yo ya creo que soy diabético porque he orinado demasiado, he perdido peso enormemente, 15, 20 libras en un mes. Pacientes que sienten debilidad, malestar general, pérdida del apetito, vómito, dificultad para respirar cuando ya son, ya cuando lleva tiempo de estar con una glucemia alta, es decir, aquel paciente que lleva un mes con una glucemia alta ya puede terminar en una complicación meramente hospitalaria. Correcto, ahí estamos viendo también los síntomas, porque tienen diferentes síntomas en esta situación. Nosotros podemos también acudir al especialista, no automedicarnos. Teníamos otra lámina ahí que teníamos como unos niveles, quizás la explicamos, doctor, que tendría que ver, y era lo que hablábamos, cuánto deben ser los niveles de azúcar en sangre, en qué momento, qué es lo correcto que debe hacer el paciente en ese momento, y explicarle ese paso a paso a nuestros amigos televidentes que están ahorita en sintonía. Ya vamos a leer los comentarios. Era relacionado a la escala de insulina, cómo regular, qué hacer también. Esto es normalmente a los pacientes que tienen tratamiento con insulina, le agregamos una insulina extra para que le ayude un poco a disminuir los niveles de glucosa. Es la conocida como insulina de acción rápida, hay también la ultra rápida. Uno le manda un esquema de dosificación al paciente para que de alguna forma nivele sus niveles de glucosa en sangre en casa, para que no acuda, digamos, a una emergencia, digamos, con niveles de 600. Es decir, que el paciente pueda tomar las decisiones en el momento, siempre orientado por el médico. Ahí como podemos ver, lo usual que normalmente se hace en los pacientes es de 4, 6, 8. Si ustedes logran ver ahí, cada 2 unidades se va aumentando de acuerdo al nivel de glucosa. Y iniciamos con 141 porque es lo normal que se espera en un paciente, que su nivel después de las comidas se eleve hasta este rango, y de esto podemos identificar que el paciente necesita insulina para mantenerse en meta. ¿Por qué en meta? Porque esto va a evitar complicaciones tanto a nivel del ojo, a nivel del hígado, a nivel del riñón, a nivel de los pies, amputaciones. Ese es el objetivo, de que su nivel de glucosa esté en meta. Y ahí podemos identificar que aquel paciente que es sensible a insulina, aquel paciente que nunca ha utilizado insulina en su vida solo con tratamientos orales, entonces le ponemos dosis más bajas de acuerdo a los niveles de glucosa que encontremos. Y aquel paciente que sí tiene resistencia a la insulina, es decir, aquel paciente que lleva años de estar utilizando insulina y le vamos a introducir una insulina de acción rápida, entonces la dosificación es mayor porque el paciente ya, por decirlo así, ya acepta la insulina, ya su cuerpo conoce la insulina y probablemente no sea muy sensible como es el paciente que no ha ocupado insulina. Correcto. Entonces la dosificación es un poco más alta. Hay personas que temen utilizar la insulina, dicen, y si después me hago insulino dependiente, ¿cuál es el riesgo? Decían algunos. La insulina, como le digo a todos los pacientes, es el gold estándar en los diabéticos. El tratamiento como tal, todo paciente inclusive de inicio de la diabetes puede darse con insulina inmediatamente, no necesita hipoglicemiantes orales, pero muchos de los pacientes le huyen por esto de los mitos de que si me pongo insulina es porque estoy en la etapa final, si me pongo insulina es porque me va a afectar el ojo, me pongo insulina porque tal cosa. Al final la insulina son análogos que vienen a sustituir la función normal del páncreas. Ese es el objetivo del tratamiento, y así evitamos complicaciones. Muchos pacientes aceptan la insulina porque no quieren estar tomando fármacos, solo se inyectan y andan tranquilos en su trabajo, pero hay otros que sí necesitan su pastilla pues para acostumbrarse un poco a la enfermedad, porque recordemos que los pacientes al diagnóstico caen en negación. Entonces prefieren estar tomando pastillitas para mantenerse. Correcto. Vamos a leer brevemente los mensajes, la mayoría que podamos. Hola, muy buenos días. Tengo 50 años, no sé si padezco de diabetes, pero he tenido muchas descompensaciones. Tengo problemas de circulación, presión. Hay momentos que no tengo energía para nada. Me dan deseos de ir al baño, la vista la tengo súper mal, me da mucha irritación. ¿Será que ese problema, doctor, de azúcar? Muy buenos días. ¿Es más peligroso el azúcar bajo o el azúcar alto? Nos dicen. Cuando estaba embarazada me descompensé 2 veces, me ingresaron al hospital, salió con diabetes gestacional. Yo tuve a mi bebé hace 4 meses. Ayer me hice una prueba después de comer y me salió en 104. ¿Eso es correcto? Ahí tenemos esos 3 primeros. Recordemos que en las embarazadas la diabetes gestacional es un factor de riesgo. Un factor de riesgo. Se da el diagnóstico en el momento, pero el paciente que ya prácticamente está en la etapa del puerperio, que es después del embarazo, ya prácticamente el paciente queda en un estándar de que si no cambia su hábito alimenticio, ese paciente puede desarrollar diabetes. Correcto. ¿Verdad? Si no lo cambia,
si no lo cambia, ¿verdad? Ese paciente, pues obviamente... En 104 está... En 104 podríamos decir de que está en un nivel de prediabetes, es decir, debería estar menos de 100 en ayuna. Que el rango cambia con respecto a la embarazada, cuando está embarazada. En embarazadas menos de 92, ¿verdad? Con la otra televidente, la fatiga. Eso es importante porque fíjate, casualmente estuve viendo un paciente que me decía, doctor, yo no puedo dormir, solo me siento muy cansado y sus niveles de glucosa demasiado altos. ¿Qué pasa cuando el nivel de glucosa está alto? Te da no solo insomnio, te da calambre en los pies, te da dolor de cabeza, te da afectación en la vista, te da taquicardia, te da un sinnúmero de sintomatología por sobre el hecho de tener la glucosa elevada. Correcto. Entonces creo que hay que buscar otros factores ahí en este caso y determinar si no tiene anemia, si no tiene una infección renal, que por ende estos pacientes son inmunodeprimidos y las infecciones obviamente los atacan con mayor facilidad, no pueden defenderse y obviamente te dan el problema. ¿Qué es más peligroso, el azúcar alto o bajo, nos dicen? Y la regla de los 15 minutos, doctor, ¿aplica para el azúcar alto o bajo? La regla de los 15 aplica para el azúcar baja. Correcto. Es más peligroso el azúcar baja, porque imagínate, un paciente con azúcar alta inmediatamente te dice, doctor, me estoy quemando, doctor, siento tal cosa, siento taquicardia, siento cualquier sintomatología que esté relacionada al azúcar alta. El paciente que tiene el azúcar baja, normalmente el paciente puede caer en un estado de inconsciencia, de que totalmente no puede hablar, no puede expresarse, entonces ahí tiene que buscar la ayuda del familiar en ese caso, y que en la mayoría de los pacientes el azúcar se les baja durante la madrugada. Entonces estos pacientes sí pueden estar en un estado mucho peor, ¿verdad?, que un azúcar alta. Correcto, doctor. Tengo 71 años, soy crónico y el azúcar me eleva a 500, a veces siento mareo y dolores en el cuello. Otra persona nos dice, hola, muy buenos días, una pregunta, un bebé de un mes le hicieron examen de azúcar y sale a 6.5, ya es diabético. Y otra pregunta, yo me hice examen de azúcar y salgo la glucosa a 103, después me la hicieron de nuevo y salió 96. Bueno, mi pregunta es, ¿es diabético crónico? Porque a mí me dieron metformina. El señor que estaba mencionando 71 ahí, años, ¿eh? de 71 años, que estaba diciendo que su nivel de glucosa en 500. Estaba en 500. Esa es una de las cosas que no debe de pasar. Ningún paciente diabético debe andar su azúcar arriba de 500. Okay. Debe monitorearse, debe ser bien exhaustivo con esto. Si es que la medicación es muy baja o es que realmente esté incumpliendo en la dosificación de los alimentos, porque puede ser que esté bebiendo algo que le esté causando el nivel de glucosa alto y por ende ahí es donde vienen las complicaciones. Creo que ahí debe asistir a consulta y que lo orienten un poco mejor en base al tratamiento y a la alimentación. Yo sé que usted no es pediatra, pero sí quizás lo que no reporta ahí es 6.5 o 6.5. Solo dice examen de azúcar y sale 6.5. No sabemos si es la hemoglobina glicosilada, no se sabe, o es realmente la glucosa, porque si fuese glucosa está normal. Y a ella le salió en 103, a esta persona. Le hicieron también de nuevo y le salió 96. Primero en 103 y después en 96. Recordemos que la glucosa puede variar. Cuando nosotros hacemos una glucosa en ayuna y aparece 100, no significa que ese sea el diagnóstico. Hay que hacer otros análisis que nos conllevan a determinar el diagnóstico. Así que no hay que alertarse, simple y sencillamente, como dicen algunos pacientes. Lo que pasa es que en la noche ingerí grandes cantidades de comida y por eso el azúcar la ando alta. Entonces al siguiente día no comen nada y el azúcar se les bajó. Hay otro tipo de exámenes que nos identifican realmente para llegar al diagnóstico, como la hemoglobina glicosilada, la insulina en ayuna, la insulina postprandial, que nos ayudan a determinar el diagnóstico en el paciente. Correcto. Gracias, doctor Javier Bravo, por cada uno de esos detalles. Si tienen más consultas, ahí vemos el número de teléfono en pantalla de nuestro especialista. Con muchísimo gusto le va a atender y sobre todo hay siempre que prevenir. Hay que prevenir, y si tenemos algún familiar que ya es paciente diabético y estamos predispuestos, también en la alimentación es muy importante, como nos decía el doctor, estar al pendiente. Gracias. Así es, así es. Vamos de inmediato a una breve pausa y ya volvemos.